Hola nuevamente. Gracias a su respuesta, nos dimos la necesidad de hacer un panel virtual adicional con el objetivo de analizar las acciones extraordinarias publicadas por el gobierno federal y tomadas por el gobierno estatal para atender la pandemia. Como saben, el día martes grabamos el acuerdo por el cual se declaró como una emergencia sanitaria por fuerza mayor el combate a la pandemia, y ese mismo día por la tarde se emitió una serie de acciones extraordinarias para el sector público, el sector privado y el sector social. Ahorita es jueves, es la 1 de la tarde, vamos a grabar este panel. Agradezco mucho a Zoe Gómez de Ernst & Young en México, a José Pablo Ramos Castillo de Ramos Castillo Abogados, a Julio Juárez, abogado en materia laboral del ITESO, a Stephanie Calvillo Barragán, nuestra coordinadora en Derecho Social en el ITESO, y al Raúl Mesa, abogado laboralista. Sin más, me gustaría iniciar contigo, Julio. Si nos puedes comentar cuáles son las acciones extraordinarias que se plantearon en el acuerdo publicado el martes por la tarde y específicamente que atienden al sector privado. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, el acuerdo versa sobre dos acciones principalmente. Las ramas esenciales que deben seguir operando sus actividades, tanto en la administración pública como en la administración, como en lo privado. Y para aquellas que tengan que seguir operando, señala ciertas recomendaciones de higiene y salubridad, pues, para sus trabajadores y demás cuestiones. Vamos a empezar con las ramas esenciales. Enumera una serie de actividades, por lo tanto, por exclusión, el resto, pues, no son esenciales. ¿Cuáles son las ramas esenciales que el acuerdo tiene o enumera? Son la rama médica, hospitales, farmacias, clínicas, todo lo relacionado, la de seguridad pública, que es pues todo el tema de policías y demás, las actividades primordiales económicas, esto es bancos, cuestiones financieras y demás, para que no se detenga el ramo económico. El cuidado de niños y de adultos mayores, los asilos, las guarderías, no las escuelas. El tema de la distribución de alimentos, que son tiendas de autoservicio, tiendas de abarrote y demás, también no está ahí incluido el tema de los restaurantes, para que no se confundan. El tema de los servicios indispensables como distribución de agua, distribución de gas, luz eléctrica y demás. El tema de la seguridad privada también está contemplado, que deben de continuar. El tema de la obra pública y la cadena de suministros, la cadena fría, esos son algunos, pues. En sí los enumeraría en aquellos servicios básicos que se requieren para que las personas pues puedan seguir recibiendo alimentos y demás, y no se pare la rama económica, bancos y demás, ¿no? Las recomendaciones que hacen son las siguientes. Piden la sana distancia, que es lo que han pedido desde el inicio. También piden que se eviten aglomeraciones de gente, o sea, que no haya reuniones con mucha gente, y que se evite que una persona contagiada o con algún síntoma, pues bueno, esté con las demás personas, sino que esa persona sea pues canalizada por los canales institucionales para que sea sujeta a revisión, o en su caso se quede en su casa, ¿no? En el caso de las actividades que no se consideran esenciales, ¿cuál es la acción específica? Julio. ¿Cuál es la acción específica? Que suspendan actividades. O sea, no hay una cuestión que diga que puedan seguir trabajando. Por ahí, en la fracción segunda, en el inciso C, al final, viene un punto que ha causado pues un poquito de ruido, que dice que también aquellas van a ser, no pararán, aquellas actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación. Entonces, por ahí se ha habido interpretaciones en el sentido de, bueno, si yo paro y me voy a la quiebra o tengo algún menoscabo económico, pudiera entrar en ese supuesto, pues habría que ver, porque ahí creo que lo abrió un poquito la autoridad a la interpretación y se está haciendo pues algo subjetiva, ¿no?
Sabemos que un tema que se debatió mucho en las cápsulas informativas fue a veces este desaseo en cuanto a las funciones federales y las decisiones locales. En el caso del gobierno del estado de Jalisco, me parece que el gobernador del estado empezó a articular las acciones extraordinarias locales para hacerlas en función de las federales. No sé aquí, Fanny, cuál ha sido las acciones que ha tomado el gobierno del estado de Jalisco para atender, con base en las acciones extraordinarias, el combate a la pandemia. Pues en este sentido, bueno, el día de ayer, el 1 de abril, el gobernador lo que hizo fue emitir unas declaraciones, pues, en congruencia a esta declaración de emergencia sanitaria emitido por el gobierno federal, en donde lo que hace es implementar medidas articuladas con base a este decreto. Y en primer lugar, bueno, pues se declara efectivamente la suspensión de las actividades no esenciales a partir del día de ayer a las 7 de la noche. Ya no podían trabajar pues las personas que no estaban consideradas en estas actividades. Asimismo, bueno, hay algo que nos sorprendió a muchos y que también, bueno, se estaba considerando ya en diálogo y debate por algunas y algunos de nosotros enfocados en esta área, en cuanto a que, bueno, pues él reconoce y va a privilegiar, como lo dijo el día de ayer, el diálogo y el acuerdo entre trabajadores, trabajadoras y empleadoras, ¿sí? A través de la celebración de convenios para los efectos de garantizar la continuación de los trabajos, de las plantillas laborales, garantizar un ingreso a los trabajadores, pero uno de los aspectos que más enfatizó fue garantizar principalmente los ingresos que por su naturaleza son bajos, ¿sí? Para los efectos de mantenerse estas fuentes de trabajo. De las áreas que indiscutiblemente se suspenden con base al acuerdo y también en esta validación por parte del gobierno estatal, ¿sí? Es el sector turístico, los servicios turísticos. En este sentido, pues no se pueden pasar días vacacionales o días en estas zonas para evitar la propagación del virus. Encontramos entonces que se cierran todos los hoteles, bares, tours, servicios turísticos, lo que son playas, balnearios, se suspenden peregrinaciones, por ejemplo. También se implementan puntos de control que serán apoyados por policías municipales, sin hablar de toque de queda, obviamente, porque, bueno, recordemos que esto es una competencia bueno, en materia laboral la competencia es federal. Entonces, en ese mismo sentido, bueno, también exhorta a evitar acudir a zonas turísticas de montaña, playas, pueblos mágicos, porque efectivamente estarán cerrados. Hay 3 puntos muy importantes y que son un sector elemental en nuestro estado. Recordemos incluso que una de las principales empresas de Jalisco que se dedica a la electrónica es el primer empleador del estado, ¿no? Entonces, bueno, lo que es la industria tequilera, lo que se hace es hablar de pendiente la validación en cuanto a si esta cierra o no, porque también pertenece a la agroindustria, ¿sí? En el tema de la construcción, sí continúa por lo que ve a las actividades que se enfocan a la infraestructura pública. Y en el tema de la electrónica continúa respecto a las actividades que están enfocadas a la generación de herramientas o insumos en la parte médica de higiene, ¿no? Se están validando cuáles son aquellas que tienen este tipo de proyectos, ¿sí? Sin embargo, conforme lo comenta Julio, en congruencia a esto, efectivamente, por lo que ve el inciso C, en el artículo 1, fracción segunda, también hubo énfasis en cuanto a este tema de las actividades cuya suspensión pueda implicar efectos irreversibles para su continuación. Y es aquí donde queda pendiente principalmente en estas 3 actividades, en la construcción, en la electrónica y en la industria tequilera, cuáles van a ser, hasta qué punto, pues, ¿no? El hecho de tener, por ejemplo, proyectos y de tener proyectos, puedan representar pues la imposibilidad en adelante de poder continuar aun cuando ya se libere esta emergencia sanitaria, ¿no? Y bueno, pues
Otro de los puntos que se abordó de manera final es precisamente la implementación también de filtros de acceso al Estado en coordinación con autoridades federales para los efectos de generar puntos de control de ingreso al mismo, ¿no? Eso es parte principalmente de lo que se abordó el día de ayer a cargo del gobierno del Estado de Jalisco. Bueno, y sabemos que esta acción extraordinaria de suspensión de actividades no esenciales es hasta el 30 de abril, aunque una vez llegado el 30 vendrán lineamientos para que haya un regreso escalonado de actividades y las autoridades federales estarán informando. Raúl, aquí una vez que ya nos comentaron tanto Julio como Steffi el tema de las acciones, ¿cuál es tu interpretación? ¿Tú qué consideras cuál es tu visión sobre esto? ¿Son efectivas? ¿Qué problemas nos está generando de interpretación? Bueno, ante todo, el grave problema se genera por la deficiencia, llamémosla en el texto del acuerdo, en la falta de consistencia con la Ley Federal de Trabajo desde mi perspectiva y en mi expertise. Y también el grave problema en cuanto a las sanciones, porque si bien es cierto, se está hablando por parte de muchos gobernadores, no solo en Jalisco, de medidas que van a tomar para efectos sancionatorios o efectos coercitivos, siento yo que no ha quedado claro hasta dónde te podrá sancionar una autoridad estatal o no. Me queda claro que en efectos de seguridad e higiene, pues la autoridad federal en materia de trabajo es la competente, pero parece ser que ya también los estados están tomando ciertas atribuciones para un poco sesgado, un poco dándole la vuelta, también están tomando atribuciones en materia laboral, federal, de seguridad y salud en el trabajo, y podemos encontrarnos con problemas. Yo encuentro que puede haber un grave problema en cuanto a que en el acuerdo se habla de unas actividades esenciales que para seguir trabajando. La realidad de las cosas es que estamos viviendo que se están teniendo interpretaciones un poco a modo, se podrá llamar, humanamente comprensibles porque todos queremos que subsista nuestro patrimonio y que no se nos afecte o se nos afecte en lo menos. Y por ejemplo, al día de hoy, muchas empresas están diciendo, bueno, si una actividad esencial es, por ejemplo, la seguridad privada, bueno, mi empresa que se dedica a hacer zapatos, ¿debe parar o no? Porque yo hago zapatos que le vendo a una empresa de seguridad privada. Entonces, si alguien de seguridad privada no pudiera prestar servicios si no trae zapatos. Y si no trae un zapato específico. Y así te puedes ir con toda esa cadena, ¿no? Al día de hoy se están moviendo cartas entre empresas, en las cámaras están tratando de generar eslabones muy, muy amplios en la cadena de suministros para poder prorrogar la prestación de servicios en los centros de trabajo. Y bueno, ¿qué puede pasar con esto? Al fin y al cabo, pongámoslo así, pongamos en el estado de Jalisco, puede darse el caso que un inspector del trabajo acuda a un centro de trabajo. Y en ese centro de trabajo, este inspector puede tener una facultad grandísima que es, de acuerdo al reglamento, pudiera llegar al que se suspendan total o parcialmente las labores bajo el argumento de que se está poniendo en riesgo la seguridad o la vida de los trabajadores. Entonces, hay muchas facultades coercitivas, sancionadoras, que deben dejar claro, lo importante es que dejen claro en qué momento las van a poder llevar a cabo o no, y qué tanta facultad va a poder tener un inspector del trabajo del estado de Jalisco de hacer una ponderación y una valoración lógica, jurídica, fundada y motivada de si la actividad que está viendo es esencial o no. Yo veo difícil que se pueda dar en un estado de derecho esa ponderación negocio por negocio y también que nos digan las autoridades cuál es la capacitación que les están dando en este momento para formarse un juicio lógico jurídico y determinar así que te pueden cerrar el centro de trabajo o no. Esas son las cuestiones que a mí se me hacen muy delicadas, porque además la ley prevé dos sanciones extraordinarias. Una, por no tomar las medidas adecuadas en materia de seguridad e higiene, podemos ir de 250 a 5,000 UMAS. Y por otro lado, bien lo comentó Stephanie, señaló, el gobernador señala que se puede llegar a convenios laborales. En efecto, se puede.
Yo lo sostengo y creo que es la mejor herramienta, diálogo social y negociación colectiva. Pero a nivel federal parece ser que esto no es lo que se quiere. Y de ahí nace otra posible sanción, que si nos llega una autoridad federal de la Secretaría del Trabajo y nos dice, oye, estás violando las disposiciones en materia de remuneración, es otra multa igual de 250 hasta 5,000 UMAS. Entonces, al último, si no cierro mi negocio por la contingencia, si no cierro porque no puedo laborar, pues al rato voy a cerrar por las sanciones, ¿no? Entonces, el tema sancionatorio creo que lo han dejado de lado y sí es muy importante que se emita un acuerdo, creo yo, que a nivel federal, para que se norme de forma precisa en qué se van a poder meter los estados y en qué no, y de los funcionarios cuáles van a poder sancionar y cómo van a sancionar para que a mí, como ciudadano y como empresario, e incluso como trabajador, me den certeza jurídica de que lo que se está haciendo bien. Sí, yo creo que hay en todo el panel hemos hecho enfático en que hay un desorden, un desacierto en cuanto al tema jurídico. Creo que es importante que las autoridades vean que para evitar que esta pandemia luego se transite un tema social, económico, jurídico, es importante cuidar estas formas. De hecho, en el panel pasado, cuando hablábamos del acuerdo por el cual se declaró la emergencia sanitaria, justamente el debate era cuál era la implicación laboral en el tema de la emergencia. Y creo que la gran pregunta que todos tienen ahorita, y me gustaría conocer los puntos de vista de cada uno de ustedes, si quieran participar, es si en este momento, con base en el acuerdo, yo soy una actividad no esencial, tengo la obligación de suspender actividades para no imponerme las sanciones que hablas tú, Raúl, ¿cuál se activa o no el mecanismo de la ley del trabajo de la indemnización de un salario mínimo? ¿O seguimos con la idea de que debemos de seguir pagando y llegar a un convenio? No sé quién quiera ser el primero que dé su opinión. Fanny. Pues yo considero que aun cuando partamos de un decreto federal que no está, en mi punto de vista, fundamentado de la Ley Federal del Trabajo, que es la verdad, hablamos de contingencia, no de una emergencia por causa de fuerza mayor. En ese sentido, bueno, como comenta el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, pues cuando el Estado no tiene razones, pues se imponen las razones de Estado. ¿Sí? En esa lógica de emergencia sanitaria, yo recomendaría, desde mi punto de vista, reitero, que sí se suspendan las actividades que no son consideradas esenciales y que se busquen opciones de diálogo, de empatía, de solidaridad, a través de la celebración, sí, de convenios consensuados para garantizar ingresos a los trabajadores, pero que no se paguen salarios mínimos, ¿sí? O sea, no se paguen salarios mínimos, pero sí a lo mejor hablar de cambio en cuanto al salario, y esto con el propósito de garantizar la continuación de las fuentes de trabajo. Como comentaba Luis hace algunos paneles, pues, o sea, sin empresa no hay trabajadores, pues, eso es una realidad. Entonces, en ese sentido, creo que toca el tema de ser solidarios, aunque comprendo el que los convenios tienen que aprobarse y determinarse cuál es la cantidad sobre la cual va a versar esta indemnización por autoridades laborales, pues en realidad es que nadie está obligado a lo imposible, ¿no? También lo decía de esta manera el ministro Cosío, ¿no? Y el principio del derecho, o sea, nadie está obligado a lo imposible, entonces es un tema de supervivencia, ¿sí? Yo en lo personal ese es mi punto de vista. Yo creo que hay que analizar como la realidad actual del país. Hay muchas actividades que si bien se pueden llevar vía home office, o el trabajo a teledistancia, ese pudiera ser un primer bloque que separáramos y libráramos del procedimiento general. Todo lo que es la manufactura se vuelve complejo, porque la manufactura la haces y la prestas en sitio o en una planta específica, ¿no? Aquí el tema, como se ha señalado de fondo, es que las autoridades federales y locales difieren con el tema del cese de labores, y hay otros que son bastante más flexibles. Entonces, creo que habría que separarse. Yo también no coincido con que se vaya al tema de salario mínimo. Me parece que ya hay un tema de supervivencia transgredido. Habrá que analizar qué sí se puede quedar, qué hasta dónde de verdad se necesita cerrar o espaciar las áreas de trabajo para que se pudiera mínimamente mantener
y hacer, no sé, si cambios de roles, de turnos, de jornadas, y sé que implica el desplazamiento de la gente, el que salgan, el que se expongan, pero también hay que poner un justo medio. Hasta dónde el empleador, el patrón, el empresario puede sí continuar con la paga de esos salarios íntegros o hasta qué proporción, o cómo se puede flexibilizar este tema para darle continuidad a la vida nacional, porque esto, o sea, no es este mes más el que viene, a ver cómo amanecemos y cómo reactivamos. Entonces, sí se empieza a estirar la liga demasiado y habrá que ser muy cuidadosos en las acciones que se tomen. Bien. Julio. Bueno, yo nada más agregar a lo que han dicho mis compañeras panelistas es lo preocupante de nosotros como abogados vemos el tema legal, que es un desorden, este tipo de decretos y acuerdos y demás, ¿no? Acuerdos sobre todo. Tienen muchas deficiencias, son muy discrecionales y pues bueno, como mucho nos gusta interpretar y llevar agua a nuestro molino, ¿no? Pero también el mensaje de comunicación que ha dado principalmente el gobierno federal, porque el gobierno federal se ha dedicado a decir se tienen que suspender actividades y no se tiene que dejar de pagar a los trabajadores. Entonces están mandando el mensaje y la gente lo capta y dice, primero, en mi empresa no hemos parado y segundo, quizá ya ni siquiera me están pagando lo que me deberían de estar pagando, ¿no? Porque también hay las situaciones que siguen laborando, pero como han tenido un menoscabo económico en sus pedidos y demás, ya están haciendo modificaciones a las condiciones de trabajo, aún laborando, no suspendiendo. Entonces, hay mucha desinformación también que viene del propio gobierno, ya no se diga de redes sociales y de otro tipo de medios, cadenas y demás, pero a mí, yo lo que digo relacionado a esto es que sacan un decreto, pero a la vez es tan ambiguo que su misma comunicación social y lo que están tratando de transmitir también lo es, pues. O sea, ayer veía el video de la secretaria del Trabajo Federal con el subsecretario de Salud, donde reiteraban esto y decían, sí, sabemos que los negocios pequeños van a sufrir, pero todos pues, ahí les pedimos que suspendan. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que yo pondría énfasis en decir. Una cosa es lo jurídico, que sé que eso es lo que estamos pues nosotros aquí para discutir, y otra cosa es el mensaje social que se está dando. Y esa incertidumbre la tenemos en ambos lados de la película, ¿no? Raúl. Sí, creo que va a ser una medida muy sectorizada todo lo que se tome. En mi opinión, por ejemplo, en mi experiencia, al día de hoy, pues muchas empresas dicen, qué bueno porque quería parar, otros dicen, no quiero parar, quiero seguir laborando, y desgraciadamente si lees de arriba para abajo, de abajo para arriba el acuerdo, puedes decir, bajo esto sí puedes parar, bajo esto no puedes parar, ¿no? O sea, con ese exceso de interpretación lo emitieron. Bajo otro aspecto, hay empresas que ya han valorado llevar a cabo la suspensión temporal de la relación de trabajo bajo el acuerdo, bajo el material legislativo de la reforma de 2012, en donde los diputados señalaron, los senadores, de forma consistente en los mismos párrafos, contingencia y emergencia igual, y la contingencia y emergencia por un virus declarado pandemia por la OMS, declarado epidemia por Estados Unidos, declarado epidemia por México, que afectó a las empresas y a los trabajadores. Es casi una copia, ¿no? Entonces, sí ha habido ya empresas que no han encontrado el diálogo con los sindicatos y pues dicen, es muy sencillo, si no paro ahorita, voy a cerrar. Mejor paro ahorita, lo hago lo legal que yo considero que es legal, me voy a salario mínimo, bajo el Estado de Derecho, el Estado ha considerado que ese es el salario que se debe percibir y que ese es el suficiente. Si alguien es culpable de que esto no sea así, pues no somos nosotros, ni los empleadores, ni los trabajadores. Bueno, que el culpable en su caso tenga que responder de esas demandas, de ese salario si no es suficiente, y ni modo. Pero el problema bajo ese concepto creo que es cada industria lo está tomando como quiere, lógico, por sus intereses, pero la experiencia ha sido que en otros países
se han tomado en Francia, en Estados Unidos, se han tomado medidas. Lo estaba platicando ayer con un abogado de una empresa que tiene presencia en esos dos países y me dijo, las primeras medidas fueron sumamente abruptas, fueron disruptivas. Posteriormente, como fueron pasando los días y las semanas, se fueron atenuando. Y creemos que en México va a pasar lo mismo. Vamos a tener que encontrar el justo medio entre sostener la salud de la población, el bienestar social y la economía. Como dijeron, para que cuando salgamos se ralentice la epidemia, pues no nos encontremos con un problema más fuerte que va a ser el económico, y no dejemos de lado que los expertos han dicho, este es un problema que va más o menos a 800 días, va a ser por oleadas, va a seguir pasando. Entonces, tenemos que empezar también ya a generar, si el gobierno no lo hace, pues nosotros, empresas, sindicatos y trabajadores, los medios, los métodos de flexibilizar nuestras condiciones de trabajo para poder hacer frente a posibles futuras contingencias que se vayan generando por esto, y como otras personas han dicho, y por el dengue y por otras cosas que se vienen, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que podemos aprender mucho, que tenemos que tener mucho diálogo y tenemos que aprender en espacios como este, de sumar conocimientos, sumar experiencias y, ¿por qué no? Pues ayudarle a nuestro gobierno con propuestas legislativas que a lo mejor las puedan escuchar y sumen. Sí, creo que lo que deja claro es que no hay una interpretación pacífica, ¿no?, en el tema de los salarios. En el último panel era clara la idea de que esta visión de la emergencia sanitaria por fuerza mayor era para tratar de eludir este tema del 42 bis y demás, pero me parece muy sensata la postura tanto de Fanny como de Zoe de encontrar mecanismos de transición con convenio. Creo que el cultura de la legalidad es básico ahorita, dialogar, llegar a convenios. Yo entiendo también que el tema de actividades esenciales está muy a debate. Raúl fue muy preciso en esto. Entra un tema que me parece muy importante. Bajo tu visión, Zoe, ¿cómo quedan las obligaciones en materia de seguridad social en este momento ante estas acciones? Fíjate que la parte de seguridad social puede ser quizá la más compleja hoy, porque la seguridad social es 100% federal. Entonces, las autoridades del Seguro Social, del Infonavit, en realidad no se han manifestado como se debieran de manifestar en términos de beneficios, porque no hay un decreto federal que en términos de la legislación laboral en 2012 quedaban asentadas las bases, ¿no? Ya vivimos esto antes y de ahí viene el origen. Hoy, desgraciadamente, el convertir la contingencia en emergencia y dejarlo a modo no ayuda. Eso es lo que nos limita hoy en temas de seguridad social, y creo que más bien van a ser en avanzada sobre la parte laboral. ¿Qué hay en materia de seguridad social? Específicamente en apoyo a los trabajadores, yo te diría nada. Nada específico. En lo que sí la autoridad del Seguro Social fue empática es en la concesión de la suspensión de actos y tiempos, que eso, bueno, venía agravándose ya, porque era muy complejo recibir un requerimiento, ver cómo se atendía, con qué información se documentaba, cómo se atendía en físico con la autoridad. Eso venía siendo como muy complejo en el ámbito del día a día, ¿no? En el desarrollo de las labores. Sin embargo, hacia los trabajadores es muy complejo porque yo no veo demasiada opción. La única opción tal vez, y es derivado de los acuerdos laborales a los que se lleguen, serían el ajuste vía semanas reducidas, y de esa manera tratar de hacer un decremento en el pago de las contribuciones, aunque a mí el pago de la contribución me queda complicado. Sí estoy en seguimiento a la parte laboral, porque creo que queda un poco más reforzada con el convenio el que se haga la reducción del ingreso. Definamos cómo le vamos a nombrar. Creo que sí es muy del abogado laboralista y de la empresa, si va a ser una indemnización, un subsidio, si va a ser un pago reducido. Esa definición puede no estar perfecta hoy día en ninguno de los sentidos, ¿no? Desde donde su servidora lo ve. Y en ese sentido, podríamos tener dos escenarios. Uno, el pago completo
de la seguridad social, lo cual obviamente es oneroso, pero es una primera opción y tal vez sería la más pura. O la otra es, con las semanas reducidas o los ajustes a los periodos y a los ingresos, también reducir el tema de la seguridad social. ¿Qué sucede con este tema? ITESO, Hoy hacemos libres un para decremento transformar. dramático y pensemos Universidad Jesuita de Guadalajara. en el escenario más dramático que pudiera ser ir a salario mínimo. Ahí tenemos varios efectos colaterales. Uno es que obviamente le pegamos dramáticamente a la pensión a largo plazo. Y dos, si hubiera un deceso de la persona, creo que tendremos una contingencia laboral, porque cuando falta el ingreso, la necesidad y la creatividad surge y seguramente serán temas laborales complejos a superar al interior de los centros de trabajo o para los empresarios. En la parte del Infonavit les comentaba que tenemos dos problemas, bueno, Infonavit e Infonacot, con los créditos en los trabajadores que tienen esos modelos. ¿Qué pasa? No les va a alcanzar el ingreso para que paguen. Si se hace una reducción dramática, ¿cómo se paga el crédito y hasta dónde se retiene? Oye, me reduces el ingreso y lo que me queda, me lo retiras para el pago de un hipotecario y de un crédito que yo pedí. Sí, ok, lo pedí, pero mis condiciones eran otras. Entonces ahí viene una segunda evaluación de los empleadores. ¿Van a financiar, van a absorber esa parte? Se complica. Entonces, sí son como los escenarios que además habría que cuidar en materia de seguridad social, ¿no? Y bueno, considerar que para efectos del IMSS, el máximo de días que puedes descontar de acuerdo a ley son hasta 7. Después de eso, tendrías obligadamente que dar la baja para descontar más días, lo cual no va a suceder porque tampoco nadie quiere dejar desprotegido, yo creo, a la población y menos ante una pandemia como la que tenemos hoy, ¿no? Sería doblemente trágico porque entonces la sanción viene de reversa 3 veces peor, ¿no? Tengo que pagar con un tema de un capital constitutivo todo lo que en derecho le ocasione a la persona, si fuera el caso extremo, ¿no? Esa sería mi aportación. Sí, no luce muy conmovedor la parte de seguridad social. Creo que es la más compleja y la más difícil de transitar por sí ser federal. Y creo que es uno de los temas complejos. Ahorita estamos detectando el tema de si aplicamos el salario mínimo de indemnización, si no, si seguimos con el convenio, si lo modificamos, cuáles son las implicaciones en seguridad social, qué es lo que explicas. Me gusta el tema de que bien comienza al inicio que las autoridades ya hicieron una suspensión en cuanto a plazos y auditorías, cosa que ni del SAT ni de inteligencia financiera lo han hecho. Y yo te preguntaría a ti, José Pablo, volviendo al tema de actividades esenciales, yo soy una actividad que no es esencial, decido o más bien interpreto que soy una actividad esencial, sigo con mis actividades. ¿Cuáles serían las sanciones administrativas a las que puedo ser sometido en este caso? Primero que nada, gracias Juan Carlos por la invitación, gracias a todos los demás panelistas por compartir este foro conmigo. En atención a tu pregunta, Juan Carlos, yo te diría que cuando recién salió este acuerdo en la noche del 31 de marzo, hubo muchos primero que empezaron a considerar que se trataba de un acuerdo imperfecto, como una norma imperfecta, porque pues no establecía propiamente el acuerdo las sanciones. Sin embargo, cuando uno lo empieza a analizar en forma detenida, se da uno cuenta que el mismo se funda pues, en las facultades que tiene la Secretaría de Salud en los artículos 147, 181 y 184 de la Ley General de Salud. Y entonces hay que remitirnos a esa propia ley para efectos de determinar qué tipo de sanciones son las que le pueden ser impuestas a aquellos giros que son consideradas como actividades no esenciales. O más bien por exclusión aquellos que no sean actividades esenciales. Las sanciones administrativas que prevé el artículo 417 de la Ley General de Salud son amonestación con apercibimiento, multa, clausura total o definitiva e incluso arresto hasta por 36 horas. Naturalmente, este tipo de sanciones, como todo tipo de sanciones, tienen que estar debidamente fundadas y motivadas. Se tiene que determinar
el daño que pueda producir a la salud de las personas, el nivel de gravedad, si es reincidente o no es reincidente el infractor, las condiciones socioeconómicas o el beneficio obtenido por el infractor en caso de haber cometido, al momento de cometer esta infracción. Las multas, porque muchos clientes a mí me han preguntado, y esa es la duda, ¿hasta qué monto pueden llegar las multas? Y hay dos tipos de supuestos que nos podemos ubicar conforme a la Ley General de Salud. Atendiendo al artículo 147 de la Ley General de Salud, que es uno de los artículos en los que se fundó este acuerdo, la multa económica puede ir de 2,000 hasta 6,000 UMAS. Eso significa que puede ir de 173,760 pesos aproximadamente a 521,000 pesos. Y hay un artículo, el artículo 422, que es el artículo residual, que señala que todas las demás infracciones que no estén expresamente catalogadas en el capítulo podrán ser sancionadas con una multa equivalente hasta 16,000 veces el salario mínimo, es decir, hasta 1,390,000 pesos. Este sería el caso de los artículos 181 y 184, que son el establecimiento de este tipo de medidas extraordinarias que no estaban catalogadas expresamente y que entrarían dentro de este artículo residual. En caso de reincidencia, marca el artículo 423 de la Ley General de Salud que se podrán duplicar el monto de estas sanciones. Esto sin perjuicio de que señala el artículo 424 que las autoridades sanitarias están facultadas para establecer cualquier medida de seguridad que consideren pertinente. En atención a la sanción correspondiente a la clausura temporal o definitiva, atendiendo a este acuerdo nos podemos ubicar en dos supuestos. En el artículo 427, fracción cuarta o fracción séptima. 425, fracción cuarta o fracción séptima. La fracción cuarta señala que cuando por la peligrosidad de las actividades que se realicen o por la naturaleza del establecimiento local o fábrica, construcción o edificio de que se trate, sea necesario proteger la salud de la población. Yo creo que atendiendo a lo que pretende proteger el acuerdo, perfectamente podría cualquier actividad no esencial ubicarse en esa fracción, o en la fracción séptima que establezca que cuando se compruebe que las actividades que se realicen en un establecimiento violen las disposiciones sanitarias constituyendo un peligro grave para la salud. Yo creo que el acuerdo en sí mismo, cuando estableció qué actividades son esenciales y como consecuencia todas las demás se consideran no esenciales, el hecho mismo de que continúen laborando pueden representar, atendiendo a este acuerdo, como un peligro grave para la salud, atendiendo a esta contingencia sanitaria en los términos en los que fue determinada. También existe la posibilidad del arresto hasta por 36 horas para el caso de las personas que intervengan o no permitan el debido ejercicio de las funciones de las autoridades sanitarias. Estas son las sanciones previstas en la Ley General de Salud. Pero como bien lo señalaron en forma previa aquí mis colegas panelistas, hay ahorita una como que invasión de esferas competenciales, le podríamos decir así, en donde los estados y los municipios están atribuyendo funciones que le eran propias a la federación. En principio, los únicos facultados para establecer este tipo de sanciones serían las autoridades federales. Sin embargo, pues el estado y los municipios están asumiendo esta atribución. Lo vimos en Jalisco, en el informe del gobernador del día de ayer. Él mismo estableció que a partir de las 7 de la noche del día de ayer iban a ejercer funciones de inspección y vigilancia y que iban a proceder a amonestar o clausurar a las empresas o locales que continuaran con sus funciones. Entonces, no sabemos aún, no me ha tocado conocer un caso, si la clausura la van a hacer con fundamento en este acuerdo general e implementando las sanciones previstas en la Ley General de Salud, o van a implementar las sanciones previstas en sus propios reglamentos municipales basándose en ese acuerdo general. Entonces, podríamos ver que podrían existir dos tipos de sanciones administrativas. Ahora, entiendo que estas sanciones administrativas son distintas a las que comentabas tú, Raúl, ¿no? Así es. Esas son de acuerdo a la Ley General de Salud y las otras serían
directamente relacionadas a la Ley Federal de Trabajo, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluso aquellas que se impongan por violar la norma 30 y la norma 19 de la Secretaría del Trabajo, que sí prevén algunas cuestiones de las contingencias sanitarias. Entonces sí, son diversas. Y bueno, me parece interesante el diagnóstico de que es posible que una autoridad estatal esté aplicando normas federales. Esto sería muy debatir desde el punto de vista jurídico, pero mi pregunta es, ahorita, ¿con quién voy y debato esto? José, ¿existe la posibilidad de defenderme? ¿Hay tribunales en los que puedas yo estar asistiendo? Gracias, Juan Carlos. Como lo comenté yo en una cápsula previa, hoy por hoy se encuentran suspendidas las funciones jurisdiccionales atendiendo al Acuerdo General 4/2020, en donde el Consejo de la Judicatura Federal ordenó las suspensiones de las funciones jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de este año, en donde solamente se pueden atender asuntos de carácter urgente y para eso se dejaron ciertas guardias. Entonces, en principio, el acceso a la justicia está bastante limitado, está bastante acotado. Hay quienes hemos interpretado que el tema de si se considera una actividad esencial o no, sí pudiese llegar a ser considerado como un elemento que pueda ser sometido a las actuales funciones jurisdiccionales en carácter de urgente. Ello porque, si bien este acuerdo hace una distinción entre las acciones esenciales y no esenciales, el hecho de que haya considerado ciertas actividades como esenciales, las considera como indispensables para la continuidad pues, de las labores o del día a día de los ciudadanos o para garantizar la salud o la subsistencia de los mismos. Entonces, bajo esa premisa, si cierran un negocio que es considerado, que ellos consideran que es actividad esencial, y en realidad pues, la autoridad, por falta de capacitación, por falta de criterio o porque simplemente advirtió una circunstancia distinta, en mi opinión, creo que sí pudiera someterse a debate que esa actividad esencial constituye un elemento indispensable de acuerdo al acuerdo general para efectos de poder suministrar a la ciudadanía, ya sea pues, de alguna de esas actividades o servicios que son considerados como indispensables. El fundamento que utilizaría sería el artículo 48 del Acuerdo General, fracción 12, que señala aquellas, se consideran asuntos urgentes para su turno, entre otros, la fracción 12, aquellos que revistan tal carácter conforme a las leyes que lo rijan. Entonces, a mi parecer, la distinción si eres una actividad esencial o no esencial es un criterio que se puede someter con carácter de urgente atendiendo a esa fracción. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario sobre esto? ¿Tenemos un obstáculo subsanable para efectos de acceso a la justicia? ¿No? Bueno, vamos a poder cerrar ahorita ya lo que es el panel. Me gustaría que hiciéramos una última aportación cada quien con base en sus experiencias para poder cerrar ya este foro virtual de manera global. Si quieres, empiezo contigo, Julio. Bueno, gracias Juan Carlos. Muy interesante escucharlas y escucharlos a todos. Pues nada más, en resumidas cuentas de todo lo que hemos hablado, de las confusiones y demás, que nos da los acuerdos dictados por la autoridad, pues bueno, el mecanismo es la concertación, la negociación. Cada empresa, cada patronal sabrá sus circunstancias especiales en materia económica, en materia de subsistencia y frente a sus trabajadores. Entonces, la recomendación es, sí, privilegiar el tema de la pandemia, cuidarnos y demás, y en las cuestiones laborales, ver las circunstancias que se pueden negociar con sus trabajadores y trabajadoras para llevar a buen puerto, sobre todo, beneficiar como principal cuestión el que subsista la fuente de empleo, porque, como bien decían el licenciado Raúl, pues bueno, si no hay fuente de empleo, pues
no hay trabajo, y si no hay trabajo, no hay trabajadores. Entonces, al final de cuentas, no se trata nada más de cuidar a unos y descuidar a los otros, sino hacer un cuidado integral y dependiendo las circunstancias, pues bueno, la vía, yo coincido plenamente con mis colegas, que son los convenios. Habrá que explorar, de acuerdo a la circunstancia de cada fuente de empleo, qué es lo que es más conveniente para ellos. Fanny. Bueno, yo en esa lógica también concuerdo completamente con Julio en cuanto a, bueno, llamar precisamente a esta empatía, ¿no? Nada más recordar que en el país hay aproximadamente 4.057.000 microempresas y 111.958 medianas empresas, pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que es un tema de el llamado a la responsabilidad social de estas empresas y la solidaridad y la empatía por parte de los trabajadores respecto a sus fuentes de trabajo. Creo que eso es lo que nos interesa, ¿no? Y que sean decisiones basadas en la lógica del respeto de los derechos humanos y, bueno, considerando siempre la dignidad de las personas. Entonces, y también en congruencia a lo que comentaba Zoe, efectivamente que se posicione, que se privilegie el tema del home office, que eso no sería la suspensión de las relaciones laborales, obviamente, porque hay una continuación de las actividades, pero si hay empresas que tienen la posibilidad de no parar sus actividades a través de estos medios a distancia, pues bueno, que se perfeccionen o que se genere la infraestructura para darle continuidad pues a estas labores y no parar totalmente la economía. Gracias. Raúl. Bueno, coincido con todo lo que han dicho. Yo abonaría un poco que en el aspecto internacional, la Organización Internacional del Trabajo ha estado siendo muy propositiva y se ha preocupado mucho porque pues, el sector más vulnerable son los trabajadores de menores recursos y que en todo el mundo casi de estos trabajadores dependen las familias, o sea que las madres o las esposas tampoco laboran y son la única fuente de ingreso y eso es muy importante y se tiene que sostener. Claro, el salario mínimo pues sabemos que no es suficiente en México, pero uno de los principios fundamentales de nuestro derecho del trabajo es el tripartismo y el propio diálogo social. Entonces, sí debemos generar los entornos para que las autoridades, si bien es cierto, ahora tienen la función y la posición de cuidarnos, que es una de sus obligaciones, también generar y no dejarlas ir hasta que generen los entornos para ayudarnos a que económicamente podamos transitar y que sean esos trabajadores vulnerables y los no vulnerables los que puedan sobrevivir y mejorar sus condiciones, pero también respetar los derechos del empleador, la libre empresa, la productividad y como se ha dicho varias veces, huevo y gallina, ¿no? Tenemos que hacer que subsistan ambos para que podamos estar aquí, para que el derecho al trabajo subsista en México y no olvidar al sector obrero colectivo. Los sindicatos son un factor primordial en este momento. Y afortunadamente hay muchas centrales sindicales que están innovando y que están participando con el sector productivo y con los trabajadores para mejorar. Incluso las casas de obreros los están ayudando a pasar estos tiempos de cuarentena, a dar consejos de nutrición, de gastar bien tu dinero, etc. Entonces, creo que estamos bien, pero necesitamos hacer todavía mucho más. Y muchas gracias, Juan Carlos, por la oportunidad. Un gusto. Zoe. Pues yo creo que a mí me toca un poquito ver que las autoridades, coincido plenamente con todos los panelistas, es una cuestión de simetría, pero también en esta visión tripartita el Estado sin duda lleva una participación grande y la Federación ya debe de manifestarse en un tema fiscal para tratar de retener toda la planta. Creo que si hubiera un tema de un acreditamiento de la nómina que se paga en esta temporada contra renta, por ejemplo, aunque la federación deje de recibir ingresos, sería un buen estímulo para el empresario que hoy no tiene cómo equilibrar, ¿no? La insuficiencia de venta contra la necesidad de pago. Coincido plenamente con todos y cada uno, si hay que buscar un equilibrio.
si el tema de la microempresa en México es un tema prioritario, porque mayormente las pymes son lo que sostienen este país y obviamente son los primeros que tendrán carencia de fondos, ¿no? Hay que buscar un equilibrio entre todos, pero sí creo que el gobierno federal se tiene que sumar a este proceso. De otra manera va a ser muy complicado no tener empresas, no tener empleos, y reactivarnos como país va a ser doblemente difícil. Correcto, gracias. José. Gracias. Bueno, yo mi conclusión la quiero centrar desde el punto de vista de los empresarios que tienen la duda de si cerrar o no cerrar, o si arriesgarse a seguir operando. Yo creo que esa decisión, en mi muy personal punto de vista, se tiene que centrar en dos, si no es que en tres elementos. La primera es si es indispensable que continúen operando o no. Si pueden cerrar este mes y asumir la carga económica que eso represente para poder reanudar en mayo, puede ser la recomendación más sana, porque arriesgarse a una clausura en caso de que sean actividades no esenciales o someterse a la interpretación de las autoridades administrativas les puede resultar ser muchísimo más costoso, no solo desde el punto de vista de luego tener que contratar un abogado para la defensa, sino porque lo que yo mencioné en una cápsula es que luego va a venir una crisis jurídica en donde aun y cuando aperturen los tribunales jurisdiccionales, van a tener un exceso de carga de trabajo. Y entonces, en caso de que afronten una clausura, el que reaperturen puede tardar muchos más días o semanas después de que se levante esta contingencia. Porque recordemos que las clausuras pues, no se van a levantar solas. El segundo elemento sería aquellos empresarios que sí lo consideren como indispensable, entonces que asuman estrategias preventivas y no reactivas. Es decir, hay acciones que se pueden utilizar para tratar de matizar el que si son acciones, si son actividades esenciales o si no son actividades esenciales, o el nivel de actividad que demuestran hacia el exterior, incentivando el home office, incentivando cierto tipo de actividades que puedan permitir que puedan seguir operando sin la necesidad de tener que hacerlo tan efusivamente o tan activamente como lo venían haciendo, sin necesidad de detener las actividades totales. Yo con eso concluiría, Juan Carlos, y les agradezco a todos por permitirme de nueva cuenta participar. Bueno, pues no me queda nada más que agradecerles a todos por su participación. Insistir que el punto más importante para nosotros es la salud. Hay que pensar en términos de salud, cuidarnos, quedarnos en casa. Pero lo importante del foro es dejar patente que si no somos cuidadosos en el tema jurídico se pueden generar todas estas complicaciones. Entonces, yo creo que el primer elemento es tomar decisiones con base en un tema de salud, en un tema de que todos tenemos que estar y salir adelante de esto. Y espero que esta información sea de su utilidad. Quiero agradecer nuevamente al ITESO, Comunicación Institucional, al SOG, al Capítulo Jalisco de la Barra, a la NADE Jalisco, al Colegio Constituyente de Manuel Rojas por todo el esfuerzo. Espero que esta información sea de utilidad. Gracias. Gracias a todos.